Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bueno, quería hacer este video para retomar algunas de las cosas que estuvimos trabajando en clase sobre límites. Vamos a partir de una función h de x, que es una función que está compuesta por la división de otras dos. En este caso tenemos una cuadrática y una lineal. Y como podemos ver, esta función está definida para x igual a 1. Fíjense que acá se aclara en el dominio. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es estudiar cómo se comporta esta función en la cercanía de 1. ¿Sí? Queremos estudiar cómo se comporta cuando x toma valores que son cercanos a 1. ¿Sí? Esa es un poco la idea del límite. Cómo se comporta la función cuando x vale 0,9, 0,99, 0,99, cuando x vale 1,1, 1,01, 1,001. Entonces, para eso lo que tenemos es, fíjense que aparecen estas dos tablas, acá está organizada un poco la información. ¿Sí? En esta tabla los valores de x son menores que 1. ¿Sí? O sea, estamos aproximando el 1 por izquierda. Y fíjense que en la medida que nos aproximamos a 1 por izquierda, la función toma valores que son cercanos a 5, sin llegar a ser 5. En cambio, en la otra tabla, los valores de x son mayores que 1. ¿Sí? O sea, nos estamos aproximando a 1 por derecha. ¿Sí? Entonces, en la medida que nos aproximamos a 1 por derecha, la función también toma valores que son cercanos a 5. Entonces, un poco la idea del límite es, tengo una función que no está definida en un valor, ok, quiero estudiar cómo se comporta en la cercanía de ese valor. Por otro lado, yo no puedo, digamos, decir, bueno, el límite de esta función cuando x tiende a 1 es 5. ¿Y por qué? Y porque estoy viendo acá la tabla. No. En matemática hay que acostumbrarse a que las cosas hay que demostrarlas, hay que validarlas. ¿Sí? Entonces, la tarea que tenemos ahora nosotros por delante es validar que el límite es 5. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer eso? Por medio de la función equivalente. Ahora la pregunta es, ¿cómo hacemos para encontrar la función equivalente? Bueno, fíjense que acá abajo nuevamente aparece en la fórmula de h, y recordemos lo que dijimos al principio del video. H de x es una función que está compuesta por la división de otras dos. En este caso es una cuadrática dividido una lineal. Fíjense que la fórmula de la cuadrática está en forma desarrollada. Entonces, lo que vamos a hacer es expresarla en forma factorizada, que es lo que vemos acá. ¿Sí? Si no recuerdan cómo factorizar una función cuadrática, los invito a que vean otro video. ¿Sí? No es asunto de este. Fíjense otro video en YouTube, cómo transformar una función cuadrática en forma factorizada. ¿Sí? O sea, digamos, no es asunto de este video. Bien, retomando, una vez que tenemos expresada la fórmula de la función h de esta manera, ¿sí? Porque esto sigue siendo h de x, es una reescritura de h de x. ¿Sí? Fíjense que en esta escritura uno puede ver que hay factores que son iguales. ¿Sí? Fíjense que aparece un x menos 1 en el dividendo y en el divisor. Ahora, lo que uno puede hacer es cancelar estos factores, ¿sí? Pero cuando cancela tiene que tener mucho cuidado. Fíjense que va a quedar solamente x más 4, pero x más 4 va a ser una nueva función, va a ser nuestra función equivalente. Fíjense que al ser una nueva función, ya no la estamos nombrando como h de x, ¿sí? Fíjense que acá aparece como s de x. ¿Y por qué decimos que es una nueva función? Y porque ya está cambiando el dominio. Habíamos dicho que el dominio de h son todos los reales menos el 1. En cambio, el dominio de esta función son todos los reales. ¿Sí? Sacando ese valor, van a coincidir en absolutamente todos los demás. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo calculo h de 5, me va a dar exactamente lo mismo que s de 5. Si yo calculo h de 8, va a dar exactamente lo mismo que s de 8. ¿Sí? Así van a coincidir con todos los valores, a excepción de ¿cuál? De 1. Porque h no está definida en ese valor y s de 1 sí está definida. Ahora bien, acá tenemos una propiedad que es una propiedad para funciones equivalentes y la cual nos va a permitir calcular límites, que dice lo siguiente. Dice, si h de x y s de x son funciones equivalentes,
y h de x no está definida en x igual a, en este caso h de x no está definida en x igual a 1, se cumple que el límite de h de x cuando x tiende a ser igual al valor de s de a. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero calcular el límite de h de x cuando x tiende a 1, lo que tengo que hacer es calcular s de 1. ¿Sí? Habíamos dicho que s de 1 estaba definido. Y fíjense que si uno calcula s de 1, lo que le va a quedar es, reemplazamos a esta x por 1, 1 más 4, 5. Entonces, de esa manera estamos calculando que el límite cuando x tiende a 1 de la función h es 5. Bueno, y esto que vamos a decir se resume en esta escritura. Fíjense que esto era lo que nosotros teníamos que calcular. Y para calcular este límite lo que hicimos fue buscar la función equivalente y calcular s de 1. S de 1 vale 5, digamos. Esta sería la escritura para el cálculo que estamos haciendo. Y por último, quería comentar acerca de las representaciones gráficas de estas funciones. ¿Sí? Fíjense que acá tenemos dos gráficos. Este es el gráfico de la función h y este es el gráfico de c de x, de la nueva función que encontramos. Fíjense que los gráficos son exactamente iguales, a excepción de un valor, ¿no? Fíjense que la función h para uno, como no está definida, va a llevar un agujerito en ese valor y la coordenada de ese agujerito va a ser 5, ¿sí? Ahora bien, la función equivalente no sirve solamente para calcular el límite, sino que también sirve para hacer el gráfico de una función, para estudiar una función. ¿Por qué? Porque recuerden que la función h está expresada con la división de dos lineales, y nosotros acá ya el equivalente nos queda una función que es mucho más simple, nos queda una lineal. Entonces, siempre conviene encontrar la equivalente. ¿Por qué? Porque al ser una fórmula más simplificada, por así decirlo, entre comillas, va a ser mucho más fácil para estudiar. ¿Sí? Entonces, dos cosas sobre la función equivalente. Por un lado, nos permite calcular el límite y por otro lado, nos va a permitir analizar una función mucho más sencilla. Así que, bueno, espero que se haya entendido algo. Cualquier cosa, si tienen alguna duda, lo charlamos en clase.